Mortales y divinos, hace unos días vi unas imágenes a lo largo de Twitter que nos mostraban cómo sería Dragon Ball Super si este anime pues tuviera a estas alturas sangre. Es algo que de hecho hace tiempo que no se hace. Todo el material nuevo de Dragon Ball empieza a no tener sangre, al menos en su versión animada. Y esto pues al principio, como no, tuvo bastantes críticas, pero ahora, como no, pues también el público se ha acostumbrado a cómo se ve Dragon Ball Super en la actualidad. ¿Qué ocurre? Pues que básicamente Dragon Ball no va a tener sangre en su anime. Es algo que prácticamente estamos viendo, es algo que se está viendo casi en prácticamente cada batalla. Y pues sí que es verdad que de forma muy sesgada, de forma muy excepcional se ve algo de sangre, pero después, en el resto de episodios, no hay ni pizca de ella. Y bien, pues esto claramente tiene que ver con el cambio de políticas que ha habido en Japón. Y obviamente pues Dragon Ball es un anime que se emite a las 9 de la mañana en Fuji TV. Ahora mismo no se está emitiendo, pero todo el anime se emitió en estas horas. Sin embargo, esto es algo que se ha trasladado también a la propia película de Broly, puesto que aquí tampoco tuvimos sangre, pese a que era una película que era estrenada en los cines o teatros de todo el mundo. Así que obviamente esto ya nos hace entrever que la versión animada de Dragon Ball de momento, o al menos hasta el momento, no va a tener sangre. Y bien, ¿esto qué quiere decir? Pues bueno, esto tiene obviamente dos formas de verlo, una positiva y otra negativa, y me gustaría debatir ambas partes. En primer lugar, pues voy a intentar ver el lado negativo, porque creo que es necesaria la sangre en Dragon Ball. Y es algo muy sencillo, es que Dragon Ball es un manga creado por Akira Toriyama que después se ha adaptado al anime. Eso es así. Y Dragon Ball siempre tuvo sangre en sus momentos más importantes. Esto se veía en el manga y de hecho se resaltaba incluso más en el anime, porque sí, había escenas que eran más sangrientas en el anime que en el manga. Sin embargo, luego, poco a poco, casi hemos visto algo que es contrario. Ahora mismo Dragon Ball Super solo tiene sangre, o al menos daños importantes, en el manga, y es en el anime donde cada vez se ve menos y menos sangre. Esto, pues aparte de que sea algo que casi diríamos cronológico o que es un legado que Dragon Ball siempre ha tenido sangre, también aporta otra cosa, una segunda razón muy importante, que es verosimilitud. Y es que la sangre hace que el impacto de los daños sea mayor. Esto con todo esto lo que vemos es que la batalla siempre va más y que las fuerzas de los guerreros pues van a menos. ¿Por qué? Pues porque cada vez se ven más dañados y de hecho algunos de ellos tienen incluso cicatrices que en el pasado fueron heridas, es decir, un combate que de repente se va de las manos y pues vemos que algunos peleadores, como pueden ser Yamcha, pues tienen una cicatriz debido a esas heridas. Y lo interesante de hecho era ver cómo el combate iba creciendo, mientras que por otro lado los guerreros pues iban perdiendo más y más poder y se iban haciendo más y más daño. Y esto obviamente pues hacía que nos creyéramos que los guerreros estaban siendo dañados. Además, pues esto lo vemos muy bien, por ejemplo, en las batallas importantes de Dragon Ball Super, como pueden ser las del Torneo del Poder o como puede ser la de Goku Black. En Goku Black, contra Goku Black, vemos cómo nuestros personajes favoritos, Goku, Vegeta y compañía, pero sobre todo Son Goku y Vegeta, son atravesados y prácticamente no tiene efecto alguno. Y claro, podríamos pensar que se regeneran, que tienen ya cuerpos que son capaces de transformarse en formas divinas, pero la verdad es que esto hace que pierda sentido este tipo de ataques tan violentos, puesto que sí, una vez que se ha atravesado, no es simplemente que se vea más o menos sangre, que es lo de menos. En Vegeta se vio más sangre, pero luego en Son Goku casi no le hizo ningún efecto. Y es algo bastante absurdo cuando, de hecho, en una saga anterior, en la de Freezer, en la resurrección de Freezer, pudimos ver cómo se caía redondo cuando le daba un ataque justamente atravesándolo de un lado a otro. Pues obviamente, si tuviera sangre cada una de las heridas, pues tendría más importancia y de hecho tendrían incidencia en el combate. Si no, nos ocurriría lo que llamo yo el efecto del Torneo del Poder, que claro, los peleadores van peleando al principio, sufren daños, se ve como sufren muchos daños y después, con el paso de los episodios, parece que están como nuevos. De hecho, Son Goku, después del gran combate contra Jiren, que debería tener muchísimas heridas, y después de su primer Migate no Goku, en la segunda y tercera ronda, podríamos decir, tendría que tener heridas de todo tipo por todos los combates que había tenido. Y esto, obviamente, al ver simplemente rasguños en unos momentos y luego en episodios posteriores ya absolutamente nada, pues veíamos que Son Goku pues no tenía prácticamente herida alguna y llegaba casi o aparentemente fresco al final del torneo.
Y obviamente pues esto no es del todo creíble. De ahí cuando hablo de verosimilitud. ¿Por qué creo que tampoco es tan necesario la sangre? Bueno, en realidad yo sí que creo que es necesario, sobre todo porque el manga de Akira Toriyama la tenía. Pero bueno, vamos a dar también razones por las que no es tan necesario. Y una de ellas es adaptarse al público infantil. Y es que Dragon Ball, como hemos dicho, pues se emite a las 9 de la mañana en Fuji TV. Esto hacía pues que Kai pues fuera censurado, como ya dicen algunos, o readaptado de forma que no incluyera tanta sangre como su predecesora Dragon Ball Z. Sin embargo, pues Dragon Ball Super, pues ya obviamente lo que ha seguido es el legado, viéndose incluso menos, puesto que de inicio no se ha creado sangre. Y Dragon Ball la verdad es que no se creó únicamente para niños, y eso es algo que hay que saber. El manga era una historia para edades de cualquier tipo, también adultos, también adolescentes. Es un shonen, así que, bueno, no voy a decir nada más. Porque esto me recuerda muchísimo a la falsa creencia de que todos los dibujos animados y animes son para todo el público, son para los niños, son para cualquier edad. Y no es así. Dragon Ball tampoco ha sido nunca un anime ni un manga para todas las edades. Y eso es algo que deberíamos saber. Y bueno, el manga, pues es otra de las justificaciones que suelen dar, precisamente, que es que el manga no incluye sangre en muchas de sus escenas. Es algo que es verdad. Pero también es verdad que no se priva de ellas. Es decir, cuando necesita utilizar la sangre para hacer que los guerreros tengan daños, sufran daños y se vea que están sufriendo daños, que el combate va más y que el guerrero va menos, como hemos comentado antes, que cada vez la violencia es mayor y que cada vez es más posible que uno de los dos guerreros termine el combate perdiendo, pues esto obviamente se pierde. Si no hay sangre, esto se pierde. Pero como digo, nos gusta, ¿no? Dragon Ball, de momento, al menos en su versión animada, no tendrá la sangre que tenía Dragon Ball Z o Dragon Ball, puesto que, como ya hemos comentado, han cambiado políticas en Japón, pero sobre todo eso, que han decidido que esto sea así. Y ni en Super ni en Dragon Ball Super Brawl, que es lo más, digamos, polémico, porque es la película que podría haber incluido sangre, pues no lo ha hecho. Por lo tanto, podemos ya deducir que es muy posible que no veamos sangre en el anime, en el caso de que llegue en el futuro, en 2020, 2021, cuando sea. Es muy probable que veamos, pues eso, algo de sangre sí, pero no tanta como se nos podía mostrar en el manga y mucho menos en el anime de los años 90. ¿Y tú qué crees? ¿Crees que es necesaria la sangre y por qué? Os espero en los comentarios y, como digo, siempre suscríbete o entrarás en el sorteo de la destrucción de tu universo. Saludos divinos.